Bueno, buenos días nuestros hermanos queridos. Acá estamos reunidos nuevamente para ver estos estudios que se han llamado ¿Cómo servir? Estamos en un nuevo ambiente, pero con Alberto vamos a hacer todo el esfuerzo para que ustedes puedan disfrutar, como lo estamos disfrutando nosotros, de estas cosas maravillosas que tienen la palabra de Dios y la vida de estos siervos. Vamos a hacer una oración para comenzar. Amado Dios y Padre, te damos gracias para que nos des, Señor, la capacidad, el entendimiento y la sabiduría para que podamos expresar con nuestras palabras quizás los misterios más profundos de tu palabra, para que los hermanos que están del otro lado puedan ser edificados y nosotros también, como lo hacemos cada día que repasamos esto. Te damos toda la gloria a ti y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querido Alberto, saludá y luego, si querés, podés hacer el repaso de la clase pasada. Bueno, gracias, Ale. La verdad, hoy estamos con equipo de emergencia porque no tenemos los chicos de operador, entonces lo estamos grabando y después esto va a salir transmitido en el horario del vivo, porque el jueves pasado no pudimos estar en el programa porque nos surgió de golpe, pero se dejó un programa pasado. Pero hoy quisimos continuar con el estudio. Así que el anterior jueves, no el pasado sino el otro, estuvimos viendo dos hombres del Antiguo Testamento a los cuales el Señor llamó mi siervo. El primero que estuvimos viendo fue Josué, ¿verdad? Hombre que siguió al Señor y fue fiel al Señor y aprendió siendo siervo de Moisés, porque Josué fue un varón que comenzó sirviendo a Moisés y obedeciendo a Moisés en todas las cosas y estando cerca de Moisés, cerca del tabernáculo, cerca de la presencia de Dios, pegado ahí con Moisés, buscando al Señor. No fue partícipe de la fiesta pagana, para no decir otra cosa, que hicieron con el ídolo. Y también cuando los 12 príncipes fueron a espiar la tierra y dieron su informe, Josué fue uno de los que dio un informe positivo. Amén. Y dijo, no, nosotros vamos a conquistar la tierra, porque los otros 10 príncipes, 2 dieron positivo y 10 dieron que no se podía entrar, que era buena la tierra, que estaba todo bárbaro, pero que los gigantes eran gigantísimos, los muros hasta el cielo, bueno, lo exageraron todo y le metieron miedo al pueblo, y el pueblo se turbó y se enojó y se quiso volver a Egipto y se enojaron con ellos y con Josué y con Caleb, porque ellos querían animaban a que sí, vamos a conquistar, vamos a tomar la tierra. La cuestión es que no pudieron conquistar la tierra en ese momento. Pero Josué fue fiel y llegó el tiempo, pasaron los 40 años de desierto, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero Dios lo elige a Josué. Y entonces ahí a Josué le llega el tiempo de llevar adelante al pueblo de Dios, y él fue fiel, hizo todo lo que Dios le mandó. Lo vemos a un hombre sumiso, cuando en su primer desafío con Jericó, se le aparece el ángel de Jehová, y él se humilla y le dice, ¿qué dice mi Señor? Buscando la dirección de Dios. Un hombre que siempre fue humilde y se dejó guiar por el Señor. Supo aprender a obedecer al hombre que estaba al frente del ejército de Dios, del pueblo de Dios, y luego Dios lo eligió a él y Dios le da ánimo, porque le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Porque a veces decimos, Dios estuvo con este, Dios estuvo con aquel, pero Dios está con nosotros de la misma manera, porque Dios no cambia. ¿Sí? El Dios de Pablo, el Dios de Jesús, el Dios de estos hombres es nuestro Dios. Y hoy está con nosotros, y hoy somos nosotros los que tenemos que hacer la obra. Así que podemos ver en Josué un siervo sumiso, fiel, que terminó sus años, sus 110 años al final del libro de Josué, diciendo, Dios fue fiel, cumplió con todas las palabras, con todo lo que Dios había prometido, él lo cumplió, y
mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé ustedes a quién van a servir, pero nosotros serviremos. Porque no se puede servir a Dios, a Jehová y a los dioses, a los otros dioses, ¿no? Que estaban rodeados de dioses. Entonces, y luego vimos a Caleb, que también fue compañero de Josué, otro de los dos príncipes que dieron su voto positivo para tomar la tierra. Y en ese momento los dos eran príncipes, estaban en igualdad de condiciones. Pero luego, cuando Josué es levantado como el que va a ir al frente, este hombre, Caleb, se le sujeta. Vemos, las condiciones siempre de los siervos de Dios es esa. Son obedientes. Obedientes a Dios y obedientes a los hombres a quien Dios pone para que los guíen en el camino. Eso es muy importante. La característica del verdadero hombre de Dios es esa, que no solamente es obediente a Dios, sino es obediente a las autoridades. Entonces, lo vemos a Caleb como un hombre firme, ¿no? Que mantuvo sus convicciones y que pasados 40 años, después cuando tomaron la tierra, Dios da testimonio de él. Primeramente le dice a Moisés que Caleb tuvo otro espíritu que siguió en pos de él, y luego cuando ya habían tomado la tierra, después de los 40 años, él le dice a Josué, mira, esa monte que yo me gustó cuando estuvimos reconociendo la tierra, bueno, yo le pedí a Moisés y Moisés me dijo que sí, que vos sabés porque vos estabas ahí en ese momento, así que dame ese monte, aunque está lleno de gigantes, no me interesa. Yo estoy tan fuerte como hace 45 años atrás, y entonces voy a poder tomar esa tierra. Y realmente así fue. Él tomó el monte ese de Seir, y él terminó habitando ahí en Hebrón, una ciudad que fue una bendición, una ciudad que fue una ciudad de refugio. Entonces podemos ver cómo Dios también bendijo la vida de estos dos varones, Josué y Caleb. Amén. Esto fue lo que vimos el anterior jueves que estuvimos en el área. Quería comentarles que, si ustedes ven, estamos hablando siempre de las mismas premisas. Siervos que tienen fe porque se ponen al servicio incondicional, primeramente de Dios, por supuesto, que es el que hace el llamado, pero cuando Dios nombra una autoridad arriba de ese... ¿Qué pasó? Estoy mirando el horario. Cuando mira arriba quien lo pone superior a él, Dios, se sujetan también. Eso en este momento, hermanos, lo recalcamos porque es muy importante. El espíritu de rebelión es uno de los espíritus que más se manifiesta, y están viendo nosotros a estos siervos, vemos que justamente si había algo que no los caracterizaba era el ser rebeldes y contumaz con los propios pares, incluso con sus autoridades. Todo lo contrario. Todo lo contrario, todo lo contrario. Bien, en este día nos toca nada más ni nada menos que Moisés. Moisés tiene muchas partes importantes, pero voy a destacar algo que estuvimos charlando el jueves pasado con Alberto. Hay, como para hacer una regla mnemotécnica, hermanos, Moisés se puede dividir así en forma fácil, 3 etapas de 40 años. En estas 3 etapas de 40 años, fueron 40 años desde que él fue salvado desde el río Nilo, en esa canastita calafateada, y criado por la propia madre, rescatado por la princesa, hija de Faraón, y a partir de ahí él vivió 40 años preparándose para ser futuro Faraón. O sea, imagínense la preparación, no solo en idiomas, en cultura, dice la Biblia que era poderoso en dichos y en hechos. En dichos no solamente era en cultura, era en fuerza, porque sí, peleó batallas, inclusive. Y bueno, este muchacho en esos 40 años utilizó todo eso hasta que, cuando él sabía, porque lo tenía grabado desde su mamá, que él era descendiente del pueblo judío,
no confió en la mano de Dios, de ese Dios que le predicaba a la mamá, que le enseñaba a la mamá, y tomó justicia por propia cuenta. Y ahí fue cuando mata al egipcio, y lamentablemente él sabía que eso era muerte para él, por defender a su pueblo, y se va 40 años al desierto. Bueno, por supuesto... Una cosa, no conocía a Dios. No conocía a Dios. O sea, él creía en Dios. Él creía por la mamá. Creía en el llamado de Dios, que su madre le sembró en el corazón, pero no había tenido en cuenta. No, todavía no. Y bueno, y tenemos los segundos 40, que es donde él prácticamente ya Dios tenía preparado un suegro, tenía preparado un hombre, una familia en el desierto y que tenía una profesión nada que ver. Totalmente opuesta. Totalmente opuesta. O sea, venir de un reino... Príncipe a pastor de ovejas, en el desierto. Pastor de ovejas. Más solo que una hoja. Tener una soledad con sus ovejitas, estar en el desierto, no eran las mismas comidas, las mismas bebidas, los mismos placeres, las mismas camas. Era un exiliado. Totalmente. Y bueno, y ahí Dios trató con él durante otros 40 años. O sea, tenemos los primeros 40, gran príncipe, gran poder, gran conocimiento, y los otros 40, que diríamos, quizás en una lengua vulgar o en un ejemplo vulgar, lo que aprendió en los primeros 40, Dios permitió que los otros 40 los desaprendiera. Sí, o sea, no sé si, mira, Alejandro, si los desaprendió, pero sí, porque tal vez después cuando tuvo que llevar adelante... Sí, le vino bien como legislador. Tuvo que aprender algo que no sabía, que es a pastorear. A pastorear. Porque él estaba llamado a ser un guía, un pastor. Exacto. Entonces, él tenía que ser y un pueblo que iba a vivir en ese desierto. Claro. Y lo más maravilloso es que su actitud, una actitud totalmente diferente cuando mató al egipcio, ¿no? Porque cuando el Señor le llama a través de la zarza, que es algo muy conocido, ahí en medio de la zarza que no se apagaba, no era normal. La zarza, ¿no? Por el tipo de condición y el aceite, esa resina que tiene, se prende y se apaga enseguida. No se apagaba, él se acerca y ahí es donde Dios le habla y lo conoce al Señor. Y ahí él se declara, palabras más, palabras menos, él se declara inútil para esa labor. No sé hablar. Prácticamente le dijo a Dios que elija a otro. Sí, elegí a otro porque yo no sirvo. Y justamente en esos últimos 40 años, en esos segundos 40 años, es cuando Dios lo tenía preparado a punto caramelo como él quería. Con todo ese conocimiento que había adquirido, con toda esa humildad, con todo ese conocimiento del desierto, es como que Dios le dice, bueno, ahora que para vos no servís, para mí me servís. Y comienza este llamado a ser un legislador, a ser un verdadero pastor, no estamos hablando de cientos de personas. Estamos hablando de miles de personas. Miles de personas. Pero y lo apoyó. Justamente nosotros hoy lo estamos mirando no por ser el líder egipcio, sino por ser un siervo. Por un siervo. Dios lo transformó en un siervo. Él no era un siervo, era un señor. Pero Dios lo transformó en un siervo. Y ahí comienzan esos 40 años en el desierto para darle, digamos, la corona de lo que Dios tenía de este gran siervo de Dios. Y vamos a leer algunas cositas que tenemos como siempre en nuestro estudio, para que ustedes vayan teniendo algunos detalles que fueron escritos. Moisés es el siervo más mencionado en el Antiguo Testamento. Fue el más recordado por los judíos porque por mano de él fueron librados del cautiverio y pasaron a ser una nación. Tuvo que dirigir a una gran multitud durante 40 años por medio del desierto, grande y espantoso. Estamos hablando del tercer 40 años, puede ser de la introducción que hicimos. Tuvo que tener carácter para enfrentar las burlas y las críticas de ese pueblo que se quejaba
continuamente. Sin embargo, dice la Escritura que aquel varón Moisés era muy manso. Primer requisito para un buen siervo. Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso está en Números 12:3. En este mismo capítulo, Dios llama 2 veces a Moisés como su siervo, porque en ese momento Moisés estaba enfrentando una crítica que venía desde lo más cercano de su corazón. Por eso sería bueno después que lean todo el capítulo 12 de Números. De Números, sí. Porque dice más cercano de su corazón, porque eran sus 2 hermanos, para colmo. O sea, la familia. Mayores. Hermanos mayores, la familia íntima. Y dice así: sus 2 hermanos mayores, María y Aarón, habían cuestionado su autoridad y criticado a Moisés por haberse casado con una mujer que no era judía. También pretendían que Dios les hablara a ellos igual que a Moisés. Este es otro punto que muchas veces lo hablamos, hermanos. El llamamiento es único y es de Dios. Por eso tenemos que ser cuidadosos por tener envidia y tener recelo de algún hermano que recibe algo de Dios y quizás hay hombres que lo eligen. Es como cuando le tocó el ministerio a Alberto, del ministerio carcelario. Y yo conozco, hace muchos años de esto, que muchos hombres se levantaron en celo por qué había sido elegido él y no otros que tenían quizás más antigüedad. ¿Por qué no yo, el pastor carcelario? ¿Por qué a mí no me van a sostener y hacer esto? Pero Dios sabe por qué. Lo bueno es mantenerse en ese llamado y no ser receloso, sino al contrario, bendecir y orar por esas personas que son llamadas por Dios como siervos y apuntar y apuntalar con oración a esos siervos. Muy importante, ¿no? Que Dios estaba mirando lo que hacían María y Aarón. Sí. Y dice, pero Dios escuchó todo esto y se enojó mucho contra María y Aarón y los mandó a llamar a su presencia y los reprendió porque no habían tenido temor de hablar contra su siervo. Por eso, ojo con hablar, ojo. A Dios le agradaba a Moisés porque él era fiel en el servicio que Dios le había dado. Mientras que María y Aarón participaron de la fiesta idólatra y degenerada que hicieron cuando Moisés estuvo 40 días en la montaña. María y Aarón querían tener lo que tenía Moisés, pero no eran fieles. No eran fieles. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Como él, ¿cuántas veces sucede lo mismo? Queremos que Dios nos use a nosotros como lo hace con otros siervos, pero no estamos dispuestos a santificarnos, a dejar las cosas del mundo. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces murmuramos contra nuestros hermanos, pero Moisés no se ofendió, todo lo contrario. Clamó a Dios por su hermana María, que había quedado leprosa, encomendó su causa al Señor y estuvo dispuesto a perdonar a los que le habían ofendido. Qué buen ejemplo, ¿no? Que vemos acá. Qué impresionante, porque el hermano de Moisés, Aarón, era el sumo sacerdote. Y cuando María queda leprosa, el que tendría que haber orado era Aarón, pero como su comunión con Dios estaba cortada, que no pudo orar, tuvo que pedirle a su hermano Moisés que ore por María. Lo que hace la murmuración y lo que hace la envidia y no corta la comunión con Dios, ¿no? Bueno, María sufrió una vergüenza pública inclusive, porque quedó 7 días, aunque el Señor la sanó, 7 días quedó fuera del campamento. Y todo Israel tuvo que esperar que pasen los 7 días para que puedan seguir la marcha. O sea, qué diferencia, ¿no? Entre Moisés, que se cayó la boca, esperó y mantuvo su comunión con Dios, no se enojó, no se turbó, y estos dos que lamentablemente se apartaron y terminaron perdiendo su comunión con Dios.
¿Qué enseñanza nos trae esto con respecto al que podrás tener un título y estar capacitado, pero si no estás en comunión con Dios, no llegan tus oraciones a Él ni tu intercesión? No, no, porque Dios... Qué bárbaro esto de Aarón, lo que acabas de explicar. Dios, cuando somos agradables a Él, Él se ocupa de nosotros. Cuando nosotros le desagradamos, bueno, ¿cuál es la manera que Dios tiene de mostrar también que nosotros le desagradamos? Con Israel, Él tomó una decisión. Cuando ustedes me desagraden, yo les cierro el cielo. Por eso Elías oró y se cerró el cielo. Entonces, ¿para qué Dios cerraba el cielo? Para que ellos digan, se cerró el cielo. ¿Qué pasó? Exacto. Entonces, nosotros lo mismo. ¿Para qué Dios corta la relación con nosotros? ¿Para desecharnos? No, para disciplinarnos, para Exacto. que nos corrijamos. Digamos, perdí mi comunión con Dios, que estoy orando y ya Dios no me contesta más. No, me siento lejos de Dios, me siento mal. Bueno, ¿para qué viene todo eso? Para disciplinarnos, para que procedamos al arrepentimiento, como lo hicieron seguramente Aarón y María. Amén. El escritor de la carta a los Hebreos dice que debemos considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Y luego lo compara con Moisés, hermano. Interesante. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Eso está en Hebreos 3, 1 y 2. Todos estos textos que nosotros le damos a través de estos estudios, hermano, es bueno que usted lo rememore, lo refresque, lo mire, lo marque. Es sorprendente que el Señor Jesús sea comparado con un hombre. Y ese hombre fue un hombre fiel. Para ser grande a los ojos de Dios hay que ser un siervo fiel. Se lo repito, esto quizás parezca un juego de palabras o sacado de un libro de filosofía, no, esto es real porque uno lo ha vivido e incluso hemos tenido actitudes infieles y nos hemos vivido estas soledades, estas experiencias y estas disciplinas. Estas disciplinas de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Para ser grande a los ojos de Dios, escúcheme, hay que ser un siervo fiel a Dios. Bueno, pero acá en Moisés lo que se reprodujo por anticipado fue el carácter de Cristo, porque Cristo, cuando en Apocalipsis 19 aparece, dice fiel. O sea, Jesús fue fiel en todo. Y si nosotros decimos que tenemos el carácter de Cristo, y si queremos que Cristo se desarrolle en nosotros, también nosotros se tiene que mostrar esa fidelidad, porque si no estamos diciendo que Cristo fue infiel. Claro. Si nosotros no somos fieles y decimos que somos como Cristo, estamos dando un mensaje equivocado. Pero bueno, gracias a Dios por Moisés. Hay mucho para hablar de Moisés. Mucho. Pero bueno, estamos tocando solamente eso, la fidelidad y cómo Dios lo reconoce como su siervo y cómo el escritor de los Hebreos reconoce que Moisés fue fiel en todo. Como él cuando tuvo que edificar el tabernáculo, por ejemplo, Dios le dijo, haceme todo conforme al modelo que yo te doy. Y él lo hizo, pero tal cual, Porque bueno, había que hacer una obra y uno en la obra puede decir, bueno, qué sé yo. Me parece que esto puedo hacerlo así, o esto podría modificarlo. Muchos colores, había muchas cosas para decir, bueno, en vez de poner la cortina roja la ponemos verde, a mí me gusta más, me parece que pega mejor. Bueno, claro, pero ¿por qué no? Porque el tabernáculo, y luego el templo, es una sombra de Cristo. Porque todo lo que Dios dio en el Antiguo Testamento es profético. Entonces todo tenía que ser hecho conforme al modelo. ¿Y cuál es el modelo? Cristo. Y nosotros lo mismo, hoy en día tenemos que edificar conforme al modelo. ¿Cuál es el modelo? Cristo. No hay ningún hombre acá, por más importante que sea, conocido y reconocido. Es Cristo. Y nosotros también tenemos como Moisés que edificar conforme al modelo, como dice Pablo.
si edificamos con esos materiales verdaderos, nuestra obra va a permanecer. Hoy no sé si estás de acuerdo o no, creo que sí, Alberto, pero hoy tenemos un modelo de oración que la dejó el Señor. Sí. Y muchas veces estamos fallando en perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Perdonamos a nuestros deudores muchas veces? Y muchas veces oramos, pero porque oramos mecánicamente. Oramos mecánicamente y no perdonamos a nuestros deudores. Lo que decimos. Claro, lamentablemente nos pasa eso. O sea, y en el Padre Nuestro, que nosotros queremos que se haga acá en la tierra como en el cielo, muchas veces no lo hacemos. Como bien opinó Alberto, queremos poner nuestra opinión, darle la opinión y querer mejorar lo que ya está planificado por Dios. Y eso no es así. Uno tiene que decir sí y amén y punto. Yo recuerdo cuando el pastor Luis Aníbal del Pino me dijo, anda a pedirle perdón a tu mamá. ¿Qué? Pero me rebelé mal, fue a los tiros. ¿Qué sabe este hombre? Ni no sabe ni lo que me pasó con mi mamá. Anda a pedirle perdón a tu mamá. Y bueno, hasta que yo entendí, porque Dios me hizo entender, hermanos, Dios fue el que me hizo entender en mi corazón que tenía que hacerlo. No entendía por qué tenía que hacerlo, pero yo sabía que tenía que hacerlo. Y fue mi primera alma ganada, y cuando falleció mi mamá, lo abracé mucho al pastor Luis Aníbal, diciéndole gracias, gracias. Porque él como siervo supo formar siervos, y él como siervo me enseñó esa actitud, que si Dios te manda a hacer algo, lo debemos hacer. Sí, qué bueno que es eso, que aprender. Es una lección básica, elemental, es de jardín de infante. Aunque no nos guste. No, es que lógicamente la carne no le agrada, porque tenemos una naturaleza rebelde, desobediente. Por eso a los niños hay que enseñarles a obedecer. No hace falta, no hay escuela para desobedientes, no hay escuela para delincuentes, no hay escuela para hacer lo malo. Lo malo ya lo traemos incorporado de fábrica. Tal cual. Tenemos que ser formados en lo bueno. Y bueno, yo recuerdo que lo primero que nos hicieron hacer cuando hicimos el servicio militar es eso, aprender a ser obediente y obedecer a veces órdenes que parecían que no tenían sentido, órdenes que parecían medio locas, porque por ahí te decían vaya para allá, y en vez de ir por el camino te decían que cruce por el medio de los carros. Y me decían, no, pero si yo puedo ir por el... No, vos tenés que obedecer. ¿Por qué? Porque cuando el soldado está en batalla y lo mandan para allá, tiene que ir para allá, no puede ir para donde quiere. O sea, el soldado no puede decidir por sí mismo. Si está sujeto a un capitán, ¿no es cierto? Tal cual. Un pelotón, entonces yo no puedo hacer mi propia guerra individual. Y bueno, ahí sí, porque ahí no era por el espíritu eso, ¿eh? Eso era en la carne, totalmente. Pero bueno, con mucha disciplina y con mucho, a veces castigo inclusive, hubo que aprender a obedecer. Algunos hasta fueron presos, porque tenían un calabozo ahí por rebelde. Yo por llegar tarde me comí 7 días de arresto, ahí dentro del cuartel. Y bueno, y así uno va aprendiendo. Por lo que parece, aprende, ¿no? La obediencia, como dice la palabra. Bueno. Bien, vamos al otro siervo. Dale. ¿Qué te parece? ¿Lo haces vos? Dale. Yo les leo. El siervo obediente, me encanta esto. Que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años. Después lo va a explicar Alberto. Pero es impresionante hasta dónde llega el obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y Dios necesita, justamente, siervos obedientes, porque a veces Dios tiene que hacer cosas que para la mente natural son locura. Pero Dios hace todo con un propósito. Siempre. Eso hay que tenerlo en mente. Que Dios tiene un propósito para cada cosa. En este caso tenía un propósito. Dice así: el profeta Isaías es uno de los siervos que el Señor llamó mi siervo. Es uno de los pocos del Antiguo Testamento. A él le tocó servir a Dios en una época donde el pueblo de Dios estaba bastante apartado de los caminos del Señor. Le tocó vivir prácticamente una época de decadencia. Y él tuvo que denunciar el pecado
de los gobernantes y del pueblo de Israel, anunciando que Dios castigaría severamente a su pueblo que no quería ya oír la voz de Dios. Pero qué bueno es que Dios habla y advierte los males cuando nosotros entramos en rebeldía. Pero fue más allá y pudo anunciar una futura restauración. No solamente anunció la ruina que venía, sino la restauración que venía después. Y que Dios levantaría un siervo justo que establecería un reino eterno donde habría paz y justicia completa. Y nosotros vimos en el principio de este estudio 4 cánticos sobre Jesucristo. Ese es el siervo que profetizó Isaías. Isaías fue el profeta que más tuvo visión del Evangelio. Por eso lo llaman el profeta evangélico, porque él vio a Cristo de una manera extraordinaria. Dios le mostró no solamente el carácter, sino la obra de Cristo. Entonces, cuando Isaías tuvo la visión de un trono celestial, porque él en un momento, en el capítulo 6, cuando muere el rey Usías, porque tenemos entendido que él tenía un parentesco con el rey Usías, Isaías era una persona importante de la corte, y Usías fue un hombre muy usado por Dios, un rey bueno, un verdadero siervo de Dios, pero que lamentablemente terminó mal. Porque se enorgulleció, como todo le había salido bien, como todo había hecho bien, entonces llegó un momento que quiso hacer algo que no le era lícito. Quiso hacer las tareas del sacerdote, y él no era sacerdote. Exactamente. Y entonces quiso ofrecer incienso. Los sacerdotes le dijeron, no, rey, no puede hacer esto. Y él dijo, yo soy el rey. Se airó, y en ese instante Dios lo castigó con una lepra, y bueno, y lo tuvieron que sacar aparte, y murió leproso. Entonces fue un golpe para ese hombre tan importante y tan bueno y con tanta gloria, y para Isaías supongo que habrá sido como que se le cayó el ídolo, ¿no? Entonces dice, porque él escribe, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ahí tuvo... Bueno, eso es un tema que me gustaría que expliques, porque hermanos, si usted mira el contexto de Isaías, como él nace, la edad que tiene, la consagración como profeta, pero a él le faltaba algo, que es lo que nos falta muchas veces a nosotros. Estos estudios no están llegando, ojalá que lleguen a mucha gente, pero los hermanos que estamos transitando esto, es tan importante llegar a la presencia de Dios y conocer la presencia de Dios, porque ahí nos vamos a dar cuenta quiénes somos nosotros. Y hay una etapa en el capítulo 6, que ahora Alberto lo va a explicar, lo que era Isaías antes de ver al Señor y después de ver al Señor. Bueno, lo mismo que le pasó a Moisés, o sea, el conocimiento de Dios va por grados, o sea, vamos de menor a mayor. O sea, Moisés tenía un conocimiento de Dios, por eso se identificó con el pueblo de Dios. Isaías también tenía un conocimiento de Dios, oía la voz de Dios porque profetizaba. Pero cuando servimos a Dios, Dios nos va a ir acercando. Y a medida que Dios nos va acercando, como hizo con Moisés y con Isaías, vamos viendo mejor a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, lo primero que aparece es nuestra propia maldad. Porque el pecado es contra Dios. Y el único lugar donde podemos vernos realmente como somos es en la presencia de Dios. Amén. No hay otro. O sea, por eso Jesús dijo, va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado. Amén. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿quién es el único que me puede convencer lo pecador que soy y lo necesitado de ser cambiado por Dios? Dios mismo, en su presencia. Eso no me lo puede revelar ningún hombre, ni carne ni sangre, sino en la presencia de Dios. Y cuando este varón va a la presencia de Dios y ve a Dios santo, 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 entonces él dice así, acá en Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hasta el capítulo 5 él venía, ay de aquello, ay de los otros, ay de aquello. Pronunciaba juicios sobre naciones y sobre actitudes que era correcto. Sí, o sea, sí. Él podía ver el mal en los demás. Pero muchas veces nos pasa así, que vemos la paja en el ojo ajeno y no el tronco que tenemos en el ojo nosotros. Entonces, qué bueno es que Dios nos saque ese tronco, nos haga ver. Y qué bueno es que Dios reacciona mandando un ángel y purificando los labios del profeta. Eso es muy importante. No debe haber sido nada agradable que te metan un carbón en los labios, ¿no? Me imagino el dolor, pero bueno, es que tenemos que sentir dolor por el pecado, hermano. Si no sentimos dolor por el pecado, no nos vamos a apartar del pecado. El pecado es algo malo, es algo malísimo, es gravísimo. Hoy la gente anda preocupada por el virus. El pecado es peor que el virus, pero 1000 veces más. Porque el virus te puede afectar el cuerpo, el pecado te afecta el alma y el destino eterno. Entonces, es mucho más importante. Entonces, Isaías tuvo que pasar por ese proceso, porque si queremos ser la boca de Dios y queremos estar cercanos al corazón de Dios y queremos manifestar la voluntad de Dios, también tenemos que tener el mismo aborrecimiento que Dios tiene por el pecado. Y lo bueno de esto, Alberto, es que vos date cuenta que nosotros humanamente que diríamos, pero no, enseguida pensaríamos que Dios dice, pero no, Isaías, sos un exagerado, sos tan buen siervo. No, aceptó que era un hombre inmundo. Dios aceptó lo que él dijo, que era un hombre inmundo, con labios inmundos, que habitaba entre el pueblo inmundo, y fue y lo mandó a hablar, que dijo, sí, purificale los labios, porque tiene razón. O sea, eso es... Y recién ahí, cuando él fue pudo escuchar el llamamiento de Dios. Dice, después, en el capítulo 6, verso 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué bueno, ¿no? Que Dios tiene que tratar con nuestra vida. Porque nosotros enseguida quedamos a arrancar. Y no esperamos que Dios nos envíe. Hermanos, nosotros como siervos de Dios tenemos que ser enviados. No podemos ser automandados, autoservicio, no. Nosotros tenemos que ser enviados por Dios. Podemos ver que él tenía un corazón de siervo, porque enseguida respondió, heme aquí, sin preguntar cómo era el trabajo que Dios quería que hiciera. No le preguntó si era fácil o difícil, no cuánto le había de costar a él. Estaba dispuesto a renunciar a todo. Muchas veces decimos, ¿cómo me gustaría, Señor, ser como Isaías? Pero estamos dispuestos a hacer todo lo que el Señor nos mande, sin importar lo que sea. ¿Saben lo que le mandó a hacer el Señor? Ahora lo vamos a ver. ¿Saben cómo murió Isaías? No murió con gloria. Lo cortaron por el medio, lo aserraron. No era lindo lo que tenía que decir. Tenía que anunciar a las personas que si no se volvían al Señor, Dios traería sobre ellos la destrucción de todas las cosas a las cuales ellos estaban dedicados. Dios le iba a quitar todo. Tremendo, ¿eh? Qué mensaje hay que... Porque cuando Dios manda ese tipo de mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darlo, no lo podemos cambiar. Perderían sus posesiones, su familia y sus dioses que ellos tenían, no los iban a poder ayudar. Su confianza en la fuerza del brazo humano era vana. En el capítulo 20 de Isaías tenemos escrita la palabra en la cual Dios llama a Isaías mi siervo. En este momento Dios quiso hablar a su pueblo gráficamente. Qué bueno que es Dios, ¿no? Nos trata como niños muchas veces, y a veces los niños para que entiendan que hacer un dibujito. Entonces Dios le quería grabar, porque muchas cosas entran por los ojos, ¿no? Al verlas nos quedan fijadas. Entonces Dios quiso mostrarle gráficamente por medio del profeta y mandó a que éste se pasease desnudo delante del pueblo con un mensaje muy claro. Y cuando hablamos acá desnudo, recuerden que para el hebreo desnudo era estar en ropa, en paños menores, en ropa interior, ¿sí? Sin su túnica. Entonces, no es fácil pasar vergüenza, porque yo imagino, era una vergüenza. Era una vergüenza.
Pero bueno, Dios le dijo, no debían poner su confianza en Egipto. ¿Ellos en quién confiaban? Bueno, decían, si viene el rey del norte, nos ayuda el rey del sur. Confiaban en una alianza humana. Y Dios le dice, va a fallar. Así como vas desnudo vos, así van a marchar cautivos Sí. Decía, no debían poner su confianza en Egipto porque ellos iban a ser llevados cautivos desnudos, como andaba el profeta. Así. Como vos decís, un ejemplo. Bien claro. Así como lo está él, así van a estar ustedes. Así como ando yo, bueno, así van a quedar ustedes, sin nada, por poner la confianza en lo que no es Dios. Qué tremendo mensaje para nosotros también, ¿no? Qué grande es el amor de Dios por su pueblo, que permite muchas veces que sus siervos padezcan para que las personas se salven. Amén. Muchas veces Dios gasta vidas de siervos, hermosos siervos de Dios, para que las personas se salven. Y uno no puede entender esto, pero es así. Dios valora tanto a las personas que es capaz de hasta permitir que maten a su siervo, que uno diría es un desperdicio. Vos lo ves a Esteban, un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, un tremendo siervo de Dios. Toda la obra que podía haber hecho Esteban, todas las predicaciones que podía haber hecho. Hay una sola y es tremenda. Si vos la lees en el libro de los Hechos, es tremenda la predicación. Sí. Pero permitió que lo maten. Pero bueno, Dios estaba tratando con uno de las personas que estaban ahí. Saulo. Con Saulo de Tarso. Entonces, Dios ama tanto a las personas. Entonces permitió que Isaías anduviera de esa manera. No debe haber sido agradable sufrir las burlas, las contradicciones de un pueblo que tenía el corazón endurecido. Le dijo, te voy a mandar a un pueblo que no te va a oír, pero vos hablale igual. Aquí Isaías nos puede enseñar lo que significa ser un siervo de Dios. Amén. Él, que era un profeta respetado, porque era conocido y respetado, debía hacer algo ridículo, mostrarse en público desnudo. No solo una vez, sino por 3 años, hermano. 3 años con un mensaje. Él era el mensaje, caminando. Porque la gente dice, ¿por qué este hombre anda desnudo? Porque dice que así vamos a quedar todos nosotros. Yo me imagino. Si no nos arrepentimos y cambiamos. Mientras las mujeres estarían murmurando, los muchachos riéndose, los pibes, y los políticos diciendo, miren el loco este. Pero para Isaías era más importante agradar a su Señor que a las personas. Gloria a Dios. Me hace acordar a Pablo cuando le predicó al rey y al gobernador. Y en vez de pedir por su libertad, pidió para que ellos estuvieran como él. Dice, ojalá ustedes estén como yo, que estaba preso, salvo estas cadenas. Y el rey le dijo, por poco me persuade. Y el gobernador dijo, estás loco, hombre. Porque el evangelio es locura. La palabra de Dios es locura para los que se pierden. Y a Isaías le pasó lo mismo. Tuvo que recibir desprecio, burla. Bueno, de hecho, Manasés, que fue uno de los reyes que vino después, fue el que lo mató a Isaías. Porque no soportó, porque era un rey idólatra, porque era un rey pagano, era un rey que, a pesar de ser del pueblo de Dios, se dedicó a la hechicería e hizo un desastre. Fue un golpe mortal para Israel. Ese mismo rey que lo mató a Isaías fue el que prácticamente le pegó el empujón a Israel para que se vaya al cautiverio. Entonces, muchas veces, por querer enseñar a las personas a apartarse de lo malo y querer hacer la voluntad de Dios, recibimos burla y desprecio de aquellos que no tienen un corazón inclinado a las cosas del Señor. Pero también el Señor Jesús pasó por eso. Y los hombres que le custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriantes. Entonces podemos ver por medio de este varón que él fue fiel, otro siervo fiel. Porque le tocó vivir en un momento difícil, le tocó profetizar juicio de Dios, le tocó anunciar que Dios iba
a mover su mano en contra, que se iba a poner en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que ese pueblo se vuelva. Y de hecho eso fue lo que produjo el cautiverio. Si nosotros vemos después, por boca de Jeremías también, que Dios le manda a decir que ellos van a estar 70 años cautivos en Babilonia, pero que a los 70 años Dios iba a levantar al rey Ciro, y lo dijo por medio del profeta Isaías, mi siervo Ciro. Ciro ni existía, ni los papás de Ciro creo que existían, lo que es la profecía, ¿no? Dijo, mi siervo Ciro, y vino un rey que se llamaba Ciro, y firmó un decreto, así como el rey Nabucodonosor fue el instrumento que Dios usó para llevar a los cautivos, otro rey, no babilónico, sino persa, vino a la libertad y volvieron. Pero ¿saben qué pasó? Israel abandonó la idolatría. Totalmente. Nunca más fueron idólatras. Dios les quitó la idolatría del corazón. Entonces, ¿sabe Dios hacer las cosas? Sí. ¿Sabe o no sabe? Entonces, lo hemos hablado muchas veces que hoy el judío ortodoxo, el hebreo puede tener muchas cosas, hermano, no haber reconocido a Cristo y todo, pero idolatría, no, puedo garantizarle Jesús no que le reclamó la idolatría a ellos. No. Le reclamó muchas cosas a los fariseos, que torcían la palabra, que eran falsos, que eran hipócritas, pero no le dijo ustedes tienen ídolos. No. Pero antes de ir al cautiverio, Sí. Dios le mostró a Ezequiel en visión, le abrió un hueco porque fuera del templo estaban los sacerdotes haciendo los sacrificios, alabando a Jehová, y oh, aleluya. Y Dios le dice, vení Ezequiel, te voy a mostrar. Le abrió un hueco y le mostró como esos mismos sacerdotes adentro del templo oculta tenían ídolos y los vio postrándose a esos ídolos. Le dijo, mirá lo que hacen mis sacerdotes en secreto. Y después le mostró cómo la presencia de Dios se iba del templo. Cómo Dios se iba. Y al irse la presencia de Dios del templo, vino el enemigo y lo destruyó. Porque si Dios está... ¿Y hoy no hay ídolos también, Alberto? Bueno. No puede ser un ídolo, un ejemplo. El fútbol, Netflix. Muchas cosas. Un ídolo es algo que ocupa el lugar de Dios. El lugar de Dios. Aquello que vos digas, esto yo lo adoro. El Facebook, cuántas cosas, la desesperación. Adoro a mi hijo, ¿no? ¿Cuánto? Adoro a mi esposa. No. Al único que es digno de adoración es tal cual. Es a Dios. Al Señor tu Dios adorarás, le dijo a Satanás, y solamente a Él servirá. Amén. Bien, mis hermanos, hemos terminado con Isaías. Ahora viene un profeta al cual se ha hablado muy poco, hasta se predica muy poco, casi nunca, que es En realidad él fue una autoridad. Claro, es un siervo con autoridad. Este siervo se llamaba Zorobabel y dice... Perdón, para que más o menos entiendan, Zorobabel era un descendiente de David. Claro. Los reyes de Judá eran todos descendientes de David. Cuando fueron al cautiverio y volvieron del cautiverio, Zorobabel era el que estaba no gobernando, porque ellos no tenían libertad, eran una nación bajo otra nación, entonces era un gobernador sujeto al rey de Persia. Esa era la condición de... Exacto. Y en una parte que ahora vamos a ver el texto, él dice, te tomaré, oh Zorobabel, siervo mío, ¿no? Exacto. Y dice así, este hombre Zorobabel fue un gobernador de Jerusalén que tenía la tarea de reconstruir la ciudad que había sido destruida por el enemigo. O sea, entonces pasó lo que dijo Isaías, ¿no? Claro, pasó, cuando se paseaba desnudo, así quedaron desnudos, porque no les quedó nada. Lo que anunció el profeta Isaías se cumplió y Dios le quitó a Israel todo lo que le había dado para que su pueblo se volviera a él de todo corazón. Gloria a Dios. Ahora llegaba el tiempo de la restauración. Y los profetas lo ayudaban en la tarea de edificar el templo de Dios.
Ellos eran Ageo y Zacarías. Pero algo sucedió, porque cuando Zorobabel comenzó a edificar la obra del Señor, vinieron a él unos hombres que vivían en la zona, pero que no eran del pueblo de Dios, y le pidieron que querían edificar juntos con ellos. ¿Sabe que cuando yo estaba leyendo esto hace poco me dijeron si yo podía prestar el lugar donde yo hacemos reuniones, donde somos ministros, para algunos de los que se quieren poner como intendentes del lugar? Y es un poco esas alianzas que quieren hacer y nosotros muchas veces queremos hacer. Cuidado con las alianzas. Yo creo que la alianza, Satanás es mucho de mandarte anzuelos y hacer alianzas. Tengamos cuidado, hermano, con las alianzas. Ya vamos a verlo en este profeta lo que pasó, por favor. Siempre que queremos edificar la obra, el diablo quiere meterse. Sí, total. Para corromper. Exacto, para corromper. Bueno, y dice, pero algo había sucedido cuando Zorobabel comenzó a edificar la obra del Señor. Vinieron a él unos hombres que vivían en la zona, pero que no eran del pueblo de Dios. Vaya prestando atención, por favor. Y le pidieron que querían edificar junto con ellos. Por supuesto, como Zorobabel era un siervo que tenía autoridad de Dios para vigilar, él les dijo que no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. La obra del Señor es solo para aquellos que verdaderamente tienen un corazón arrepentido, y no que solo tienen apariencia. Quería decirles que esto se encuentra en el capítulo 4 de Esdras. Lo que está diciendo acá no está anotado. No está anotado, lo podemos anotar, sí. Es bueno de que ustedes lo tengan en cuenta para que lo lean. Sí. Lo que sucedió está ahí escrito. Esdras 4. Y aparecieron como buenitos. Sí, verdaderamente un corazón arrepentido y no solo tenían apariencia. Y acá hay algo muy importante. Escuche, por favor. Los lobos disfrazados de corderos se querían meter en medio del rebaño. Pero allí había hombres que estaban velando. Muchos años después, el apóstol Pablo aconsejó lo mismo a los pastores de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Eso está en Hechos 20, del 28 al 30. Hermanos, bueno, estamos hablando... Muy bueno, porque a veces nosotros pensamos, cualquiera que dice gloria a Dios, agarra un cantante por ahí y dice, ay, ahora creo en Cristo, y ay, qué lindo, y ya está cantando alabanza en la iglesia, pero se convirtió. Porque después hoy hemos tenido cantantes que han estado cantando y ahora, hace poco un cantante conocido, joven, declaró que ya no era más cristiano, que se declaró homosexual y estaba cantando en la iglesia, estaba todo el mundo chocho. Los de Gilson también, tenían dos alabancitas que estaban casados, en pareja, dos hombres, y estaban cantando ahí lo más bien. O sea, cómo a veces el enemigo, ¿qué quiere hacer? Quiere mezclar, ¿sí? El enemigo le conviene la mezcla. Por eso Dios le enseñó al pueblo de Israel que no mezclara. No tenía que mezclar la semilla, no tenían que mezclar los hilos, no tenían que mezclar nada. Ellos tenían que... No, incluso ni poner un poquito de levadura. Nada. Era sin mezcla. Poquito de levadura. Y vos fijate qué astuto. Poquito. Pero de ¿qué levadura. dice Jesús? ¿Qué dijo Pablo? Perdón.
un poco de levadura, porque tenían un perverso ahí en la iglesia de Corinto que estaba acostándose con la esposa del padre y los corintios estaban bárbaros. ¡Ah, qué bendición! Eran re liberales. Y Pablo dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no lo quitan a ese perverso del medio de ustedes? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si uno está practicando abiertamente el pecado, ¿y qué van a hacer los otros? Lo van a ver y decir, bueno, si este lo hace, yo también lo hago. Entonces, el sacerdote, hermano, del Antiguo Testamento, él se tenía que limpiar todo. Ropa limpia, pura, limpiarse el cuerpo para entrar a la presencia de Dios a ministrar. Si en el camino, con el vuelo del vestido, llegaba a tocar algo inmundo, el sacerdote se tenía que ir a volver a caminar. No es que el vuelo del vestido del sacerdote santificaba lo inmundo, sino el contacto de lo inmundo con el sacerdote hacía que el sacerdote quede inmundo. Entonces, miren cómo Dios a Israel le sembró una mentalidad de pureza, que Dios es puro y no tiene mezcla y no le agrada la mezcla. Y nosotros no tenemos problema con la mezcla, pero Dios no. Entonces, eso es lo que tenía Zorobabel. Dijo, no, mezcla no. Y mire lo que dice acá. Le trajo problemas. Claro, mire lo que dice acá. Por eso trajo problemas, dificultades y oposición del enemigo, porque cuando el enemigo ve que vos te querés santificar y querés, no, se pone de la cabeza. Y se manifiesta. Se manifiesta. Porque cuando Zorobabel dijo que no a los lobos vestidos de oveja, enseguida se manifestó lo que eran y se opusieron a la obra de Dios. Esto me hace acordar a la costumbre que tenían los pastores cuando metían las ovejas en el redil a la tardecita. Algunos lobos astutos tenían la costumbre de infiltrarse debajo de las ovejas, al costadito, y entonces el pastor cuando pasaba la oveja le iba pegando en el lomo, tin, 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 a cada oveja, y la oveja, como es mansa, seguía viaje. Pero el lobo, como tiene una naturaleza mala, cuando le pegaba, entonces aparecía el lobo, era la forma que el pastor tenía de identificar al lobo en medio de las ovejas. Sí, porque era oscuro. Por su naturaleza. Enseguida muestra los dientes, porque el perro, vos le podés pegar lana de oveja, pero ladra. Muy bueno. Pero cuando Zorobabel dijo que no a los lobos vestidos de oveja, enseguida se manifestó lo que eran y se opusieron a la obra de Dios. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Mire lo que hicieron, preste atención. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Esa lo va a ver, acá tiene el texto en Esdras 4 del 1 al 5. Qué importante es que no dejemos entrar en la obra, preste atención hermano, a personas que no son verdaderos, sino enemigos disfrazados. Lógico, cuando no cedamos a sus propuestas, se volverán en contra. Por eso, pero eso tiene que suceder. Hermanos, si nosotros nos santificamos y sostenemos la santificación de Dios, se va a manifestar el enemigo. Los enemigos lograron meter miedo e influir sobre las autoridades y consiguieron que la obra se detuviera. Sí, acá mira qué extremo. Mandaron una carta allá al rey y el rey, porque le hicieron una causa. Dijeron, esta gente se va a rebelar, están edificando y se van a hacer dueños de la tierra, porque ellos no eran dueños, pertenecía a Persia. Entonces le mandaron así al rey, estos se te van a rebelar. Entonces el rey, cuando se enteró de eso y supo que Jerusalén, le dijeron, no, esos judíos son rebeldes, entonces dice, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y que no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Entonces mandó y la obra paró. Qué terrible, hermano. Cuando Satanás utiliza... Los enemigos lograron meter miedo e influir sobre las autoridades y consiguieron que la obra se detuviera. Pero justamente para eso estaban los profetas, para animar al pueblo de Dios a continuar la batalla.
La obra de Dios, preste atención por favor, mi hermano, mi hermana. La obra de Dios no se hace sin oposición. Pero en medio de las luchas tendemos a desmayar. Y esto es cierto. Y esto es lo que le pasó a ellos. Ánimo, ánimo, hermano. Se desalentaron. Y ahora vamos a ver cómo Dios trata con ellos. Ellos habían cedido ante un pensamiento satánico. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ageo 1:2. Y entonces cada uno se empezó a preocupar por su propia casa y la casa del Señor quedó desierta. Miren, presta atención a este comentario. Cuando comienzan las luchas, el enemigo nos trae una idea para zafar de los problemas, dedicándonos a nuestras cosas, porque cuando queremos hacer la obra de Dios tenemos muchos problemas. No debe ser el tiempo, más adelante, estas son las típicas excusas que nosotros tenemos, ¿no? No debe ser el tiempo, más adelante cuando mejoren las cosas, serviremos a Dios. Pero el profeta Ageo los confronta con la realidad. Desde que se habían dedicado a sus cosas y se olvidaron de la obra de Dios, la bendición de Dios se había, ¿sabe qué?, apartado de ellos. Y dice, meditad bien sobre vuestro camino, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe un jornal en saco roto. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Recuerde esto. Qué tremendo, ¿no? Ageo 1 del 5 al 6. Qué tremendo. Bueno, pero Dios necesita que nosotros paremos. Entonces, si no paramos por la buena, como todo padre, yo me acuerdo que en mi casa, si yo no obedecía a mi papá, me sacaban los beneficios. Sí. Perdía el postre, perdía la bicicleta, perdía la pileta, perdía las cosas que me gustaban. Pero ¿para qué lo hacía mi papá? Para que yo por pare. Amor, pero por amor. Por eso, para que pare y medite, que es lo que le dice el profeta. Medite. ¿Cómo están? Ustedes vinieron acá a hacer la obra de Dios. Y ahora resulta que se dejaron de la obra de Dios porque dicen que no hay tiempo y se pusieron a hacer cada uno su propia casa. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bárbaros? No, porque fíjense que no, todo lo que ellos producían no tenían satisfacción, no había felicidad, no había gozo, porque no hay gozo en el corazón de la persona que no hace lo que Dios quiere que haga. Podemos tener un montón de cosas materiales, podemos estar rodeados de gente, divertirnos, fiestas, pero no hay paz en el corazón, no hay gozo. ¿Por qué? Porque ellos estaban fuera de la voluntad de Dios. Por eso el profeta les dice, ustedes se dedicaron a sus propias cosas, porque ustedes dicen que no es tiempo. ¿Quién les dijo? A veces inventamos, ¿no? Sí. A mí me parece. Y nos dejamos seducir, ese es el problema. Sí. Nos dejamos seducir por el medio ambiente y ¿sabe qué? Dejamos de confiar en Dios. Porque la falta de confianza en Dios, ayer justamente en una reunión que tuvimos ahí en Santa Lucía, hablábamos de un tema, ¿no? Cuando Pedro, viste, que le dice, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Sabiendo la característica de... ¿Cómo vamos? Está bien. ¿Bien? 25 minutos. Bien. Bien le podría haber dicho, bueno, pero espera, yo te voy a buscar. Y haber caminado el Señor, haber bajado, dale, caminá conmigo. Hubiese sido, dentro de nuestro razonamiento, lo lógico, porque el Señor era el Señor, pero le dijo, vení. Y el otro, viste, típico, como nosotros, porque no, tenemos el mismo espíritu, pero los problemas, y... Vio las olas. Ahí está. Y acá es lo mismo. Alejandro, un hombre que se crió arriba de un barco sabe perfectamente que nadie puede caminar arriba del agua. Lógico. Más que nadie. Porque uno que nunca se metió en el agua capaz sí.
hasta puede equivocadamente, pero él no. No, incluso hasta sabía nadar. No es que se hundió y nadó. Dijo, me muero. Sí, 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 sí. Se sintió hasta muerto. Sí, sí, que se un iba hombre al fondo. que se iba al fondo. Sí, sí. Siendo un Por pescador. el susto que se pegó. Bueno, pero gloria a Dios que estaba el Señor ahí, ¿no? Gracias al Señor. Que lo sacó. Y bueno, y esto es lo que hace Dios acá con Israel. Dios estaba velando por su pueblo. Estaba atento. Entonces Dios le manda al profeta. Vamos a ver si podemos terminar con Zorobabel, hermanos, nos quedan 20 minutos. Entonces Zorobabel escuchó la voz de Dios y se despertó. ¿Estaba durmiendo? Sí. Y los demás también junto con él. ¡Qué tremendo cómo no dormimos, hermanos! Cuidado, el enemigo está como león rugiente, así, buscando a quien devorar. Está cantando el horroroso tono. Exacto. Y oyó Zorobabel la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, y diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ageo 1 del 12 al 14. Recién cuando oyeron la voz de Dios se despertaron, y el mensaje era, yo estoy con ustedes, sigan adelante, no le tengan miedo al enemigo, yo no los he desamparado, mi voluntad no ha cambiado, sigan adelante. Hermano, yo en esto, Alberto, no sé si terminaremos, pero hoy, hermanos, estamos, como dijo Alberto al principio de esta clase, hoy le tenemos más miedo al coronavirus, que no digo que, miren, todos tenemos el coso, estamos tomando en 2 vasos diferentes, fíjese, no tomamos mate, que con él solemos tomar mate, nos cuidamos, pero, hermanos, esto tengámoslo presente. No estoy hablando mal lo que estoy hablando mal es del extremista que como quien dice, se santifica o se aparta para el virus, pero no se aparta para Dios. Claro. Ese es el problema. Cuando es cristiano. Entonces, fíjese, yo vuelvo a repetir esto. El cristiano que no quiere servir a Dios por el virus, pero sí hace otras cosas. Exacto, exacto. Pero mire acá. No se aparta de otras cosas. No puedo ir al culto porque me contagio, pero va a la carnicería, va acá, va allá, anda por todos lados, va a visitar a los amigos y ahí no hay problema. Entonces, eso es lo que estaban haciendo ellos. Exacto. O sea, pues, las palabras de Dios a través del profeta Ageo son las que quiero destacar. Sí. Miren, que dice... No le tengan miedo al enemigo, eso está bárbaro porque él es Dios. Yo no los he desamparado, está bárbaro. Pero esto quiero que... Está escrito en la palabra. Mi voluntad no ha cambiado. Sí, hoy 2021, ¿cambió el Señor? No cambió. No cambiando a ir a predicar el evangelio a toda criatura, lo seguimos teniendo igual, no cambió. Sigan adelante, dicen. Hermano, si los primeros cristianos no pararon, y no era el coronavirus, eran los romanos con una espada en la mano que le cortaban. O los leones. O los leones que se lo comían, que era más grave que el coronavirus. Porque ahí no era que te hacían el testeo, ahí directamente iba a la muerte. ¿Qué testeo? Y sin embargo no pararon, siguieron adelante. Y dijeron, bueno, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Amén. O sea, si nos matan, bueno, hagan lo que tengan que hacer. Jesús le dijo a Pilato, tengo orden para salvarte o matarte. Bueno, haga lo que tenga que hacer, le dijo. Sí. Pero no se contradijo, no se negó, no dijo, ay Pilato, no me arrepiento, no soy el Mesías, no, porque si me vas a matar, cambio de oficio. Claro. Hermano, vuelvo a repetir, no es que estamos en contra de protegerse contra el virus, nada que ver. No. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Pero hay alguien superior. Exacto. Hay alguien superior que él es el que va a permitir si pasa esto o pasa el otro, y nosotros tenemos que tener todos los cuidados, pero por sobre todas las cosas,
Por algo dice la Escritura, ¿en vano vela la guardia? Sí, Jehová. Sí, Jehová no velar. Yo puedo poner acá alarma, Perdón, hermano, 4 llaves. seamos reales. Gente con cuidado, gente con todos los protocolos, aún con vacuna, que se han infectado y se han muerto. Entonces, nadie puede parar lo que Dios dice que venga. Y nadie puede impedir que Dios libre a alguien si Dios decide liberarlo. Amén. Esto es así. Aún te lo pueden, si encontrás un médico sincero, te va a aceptar que ellos no, cuando viene una enfermedad, ellos no pueden hacer nada. Ellos pueden quizá intentar ver cómo pueden salvarte, pero si llega la hora de la muerte, porque la vida y la muerte la da Dios. Y eso es algo que nos cuesta entender. La vida y la muerte no están en las manos de los médicos, la vida y la muerte están en las manos de Dios, porque no nacimos por la mano de un médico, nacimos por la mano de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, tú me formaste en el vientre de mi mamá, decía David. Tus ojos vieron el día en que fui concebido y fue hecho mi cuerpo de acuerdo a lo que vos habías diseñado para mi vida. Amén. Esa es la verdad. Amén. Entonces nosotros le pertenecemos a Dios. Y cerrando esto, dice así, esto nos despierta también a nosotros y nos demuestra de dónde viene el poder para trabajar en la obra de Dios, hermano. Cada uno de nosotros está. El diácono, el auxiliar, el de la alabanza, todo lo que estamos lo que le toca. Y dice, ¿de dónde viene esta fuerza? ¿De dónde viene esta convicción? Viene de su Espíritu Santo, hermano. Por eso Zacarías, que es otro profeta, junto con Ageo, ¿qué dice Zacarías? No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Con mi espíritu. Y mire lo que dice Efesios. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, del 10 al 11. ¿Tenemos tiempo Sí. para... ¿Seguimos? Sí. Dios nos ha dado autoridad sobre su casa. Nos ha dado sus cosas santas para que nosotros las cuidemos. Nos ha puesto personas para que las edifiquemos en su vida espiritual. Pero como Zorobabel debemos velar para que el enemigo no se meta disfrazado. Debemos cuidar a las personas como si fueran nuestros propios hijos, guardándolo de los que se quieren aprovechar de ellos. Hoy también hay falsos obreros que toman el evangelio como fuente de ganancia. Dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Está en la Escritura, hermanos. Apártate de los tales. Nuestra ganancia es hacer la voluntad de Dios. Vivir una vida que se conforma con lo que Dios da. Escritura. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Está en 1 Timoteo, capítulo 6. Tampoco debemos desalentarnos cuando el enemigo nos amenaza y pone a las autoridades terrenales en contra nuestra. Dice Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 8:31. Jesús prometió a sus discípulos que Él estaría con ellos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión, mis hermanos. Mateo 28, del 19 al 20. Dios le dijo a Zorobabel que él destruiría a todos sus enemigos. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Esto, como decía Alberto, mi embrión vieron tus ojos. Fuimos elegidos, hermano. Amén. Y el que fue predestinado, confíe en el Señor. No confíe ni siquiera en usted. No. Confíe en Dios. Nosotros no tenemos capacidad ni siquiera para que uno de nuestros cabellos se caiga. No, ni que lo peguemos con la gotita. Nada. Ageo 2:23 está esto. Esto quiere decir que Dios le daría toda la autoridad a su siervo para que haga la obra de Dios. Y así será también con nosotros. Cuando nos preocupemos y velemos para que todos los que trabajan en la obra de Dios sean fieles.
escuche bien, cuando no miremos las dificultades, sino que nos levantemos y sirvamos a Dios en medio de las oposiciones y luchas. Allí veremos cómo se manifiesta el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y mire, hay un orden divino. Escuche, estamos esperando que Dios haga algo para que nosotros nos movamos, pero Dios está esperando que nosotros nos movamos por fe para manifestar su poder en nosotros. Y mire el ejemplo que da. Cuando Moisés... Invertimos la... Claro. Cuando Moisés puso la vara, se dividió el mar. No es que Dios le dijo, bueno, ven como yo... No. Vamos, vos, arrancá, dale. Bueno, Moisés también se puso a gritar como el pueblo, sí, desesperado porque estaban los egipcios. Y Dios le dice, poné la vara. ¿Qué tenía en la mano? Y qué interesante, ¿eh? ¿Qué tenía en la mano? Un palo, porque nosotros hablamos de la vara de Moisés, pensamos que era una vara de titanio. Era un palo. La vara de Moisés era un palo que lo encontró tirado en el desierto. Era un palo común y corriente como el palo de la escoba, hermano. No tenía ningún poder la vara. El que tenía el poder era el Señor. Claro. El poner la vara implicaba un acto de fe, de autoridad. Exactamente. Porque era la vara de autoridad que él llevaba para gobernar el pueblo. Entonces, con esa autoridad, con la autoridad que yo te di, ¿qué es lo que le dijo Jesús? Con la autoridad que yo le doy, vayan y no tengan miedo de nada. Le doy autoridad sobre toda hueste del enemigo. Y hoy parece que nos olvidamos de todo eso. Estamos tan preocupados porque qué dice aquel, qué dice el otro, y si se puede, y si no se puede, y si el gobierno no va a dar permiso. El gobierno no quiere dar permiso para predicar el evangelio, hermano. Si el evangelio no viene del gobierno, el evangelio viene del cielo. ¿Cuándo los cristianos le pidieron permiso al gobierno para predicar el evangelio? Hagámoslo por este medio. Usted quiere, no quiere salir. Me parece perfecto que le salga a la calle. Pero hágalo por este medio. No estemos en la pavada del Facebook. A ver cómo está mi estado hoy. Estoy bien. Predicar el evangelio en tu estado. Yo creo que Dios nos ha empujado a las redes sociales para que lleguemos más lejos. Vos decís, yo la verdad me quiero cuidar. Tengo baja la defensa. Yo, un ejemplo, soy un enfermo oncológico. Sí. Yo he tenido cáncer, he sido operado, pero estoy en tratamiento. Bueno, si el médico me dice, mire, usted cuídese, yo me cuido, pero utilizo este medio para predicar el evangelio. Y miren lo que decía Alberto con respecto a la vara, más allá que fue muy cómico, pero real. Cuando Moisés puso la vara, se dividió el mar. Y mire esto, da varios ejemplos. Cuando Josué lo ordenó, separó el sol y la luna, hermano. Tremendo, y está comprobado por la NASA. Sí. Está comprobado por la NASA. Científicamente. Que separó el sol y la luna. Y hasta que faltaba una hora que la buscaron, y uno dijo, fíjense ahí en la Biblia, y ahí está. Exacto. Cuando Jesús le ordenó, Lázaro salió de la tumba. Cuando Pedro puso en marcha su fe, ocurrió lo imposible. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Hechos 3 del 6 al 9. Qué tremendo, ¿no? ¿Cerramos esto? Sí, ¿Te parece? 10 minutos. 10 minutitos. ¿Querés cerrarlo? Bueno, qué tremendo lo de Pedro, lo de Jesús, y Dios no ha cambiado. No, tenemos que utilizar la fe en el Señor. Pero vuelvo a repetir, hoy estamos tan inmersos en todo lo que se habla en los medios, en todo lo que se dice, que le creemos más a lo que dice la gente que a lo que dice Dios. Hermano, tenemos que primeramente recuperar nuestro oído. Ayer estuve viendo una película que se llama La locura de Dios. Se las aconsejo, está en YouTube, búsquenla, La locura de Dios, que trata de los cristianos que hoy están siendo perseguidos y muertos por causa del evangelio. Y de una familia misionera que se fue a África, y las cosas que pasó y las cosas que vivió y lo que ellos cuentan. Y bueno, y les digo, véanla y se van a dar cuenta que esto del virus no es nada.
Y solamente no lo voy a contar. Pero sin embargo ellos cumplieron con el llamado de Dios. Para ellos Jesús era más valioso que aún si tenían que perder su vida y su familia. Entonces, hoy sigue habiendo cristianos, pero esos cristianos que están así es porque están en la intimidad con Dios. Lógicamente, si nos alejamos de Dios, se nos va a ir el valor, se nos va a ir la fuerza. Cuando los apóstoles fueron amenazados, ellos oraron y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces hoy se habla mucho del Espíritu, vamos a chiflar, a saltar, a danzar por el Espíritu. Todo bien, pero cuando hay que dar la vida, porque estos dieron la vida por el Espíritu. Los apóstoles dijeron, Señor, danos de nuevo para que no callemos, por más que estaban amenazados de muerte. Señor, concédenos de nuevo para que hablemos tu palabra, que no tengamos temor, y tú haz señales y milagros. Y así hizo el Señor. Y les dio fuerza. Aunque algunos murieron por el camino. Murió Santiago a espada, y bueno, y fueron muriendo los apóstoles. Y casi todos murieron de muerte violenta. Y sin embargo, ¿se equivocó Dios? Dios no se equivoca. No. Nosotros hoy debemos marchar, dice acá, en pos del Señor. ¿Como quién? Como Caleb, confiando en lo que Dios prometió. Que Dios lo que promete, lo cumple. ¿Cree usted que Dios le va a cumplir las promesas? Dios no falla. No. Ayer estaba compartiendo la profecía de Balaam, ¿no? Donde Dios, números 23 y 24, donde Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que los va a bendecir y los va a bendecir. Por más que venga un profeta y lo quiera maldecir, no lo pudo maldecir. Para quien Dios bendijo, no hay maldición. Y acá tenemos la palabra de otro profeta, que vio algo tremendo que venía sobre el pueblo de Dios, porque Habacuc, a lo mismo que Isaías, vio que venía la ruina sobre el pueblo de Dios, que venía un pueblo enemigo y destruía todo. Y dice que cuando él vio eso, pudrición entró en mis huesos. Qué poético que son los hebreos para hablar, ¿no? Como que se sintió que se pudrió por dentro, del temor de lo que veía que venía, la destrucción de todas las cosas. Tremendo. Ahora él, después de ver eso, dice esta palabra. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora pudo entender que tenía que seguir confiando en Dios, por más que venga lo que venga y que pase lo que pase, y que Dios tenía el control de todas las cosas, que Dios estaba tratando con el pueblo y que Dios estaba haciendo una obra perfecta, porque la obra de Dios muchas veces no la entendemos. Por boca de su profeta dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Así son mis pensamientos. Entonces, Dios tiene planes y nosotros como siervos fieles tenemos que aceptar el plan de Dios, sea lo que sea. Y yo sé que no es fácil, ¿eh? Yo sé que no es fácil. Y cuando nos vienen los problemas, las luchas, las persecuciones, las pruebas, yo lo sé porque lo he experimentado. Pero bueno, ahí está la fuerza del Señor. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. No miremos cómo estamos hoy, sino lo que Dios va a hacer en nosotros, primeramente, y por medio de nosotros. Amén. Porque primero Dios tiene que obrar en nosotros. Vemos que Dios obró en Caleb, vemos que Dios obró en Josué, vemos que Dios obró en Moisés, vemos que Dios obró en Isaías, vemos que Dios obró en Abraham, ¿no? Todos los que hemos visto. Y así Dios hoy también está obrando y tratando contigo y conmigo para que podamos estar capacitados para hacer la obra de Dios. Pero acá está, Albertito, esto es, hermanos, esto es serio lo que acaba de decir Alberto. Si Dios no trata primeramente con nosotros, no puede hacer la obra por nosotros.
Es como escuchar, un cuchillo. Primero el cuchillo tiene que ser afilado. ¿O es exactamente. Si Dios no trata contigo y no le das todas las áreas de tu vida para que las santifique, Dios no te va a usar. No te va, bárbaro lo del cuchillo. Si Dios no te dejas afilar, y para afilar, ojo que salen chispas, ¿eh? Sí, sí. No sé si has usado alguna vez alguna piedra y vos... Si Dios no te dejas afilar, luego no te va a usar para cortar nada. Sigamos. Sirvamos en su casa con fidelidad como Moisés, andando siempre cerca del Señor, confiando que si Dios nos puso, Él nos va a cuidar y sostener. No necesitamos defendernos nosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, del 19 al 21. Como Isaías, no miremos el costo de nuestro servicio. Aunque se burlen y nos menosprecien, sigamos adelante. Aunque se enojen porque les decimos la verdad de Dios, sigamos adelante. Amén. Y como Zorobabel, usemos la autoridad que Dios nos dio para cuidar y edificar a las personas. Amén. Y no digamos que no es tiempo de servir a Dios. Sí, ahora es el tiempo. Amén. Ahora es nuestro tiempo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Aleluya. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aleluya. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, dice Isaías 60, 1 y 2. Es hora de levantarnos en victoria, porque este mundo nos necesita para que le alumbremos el camino, hermano. Nosotros ya lo conocemos, ahora vayamos a buscar a los necesitados. Quiero decirle una cosa, ¿saben qué pasó cuando Zorobabel y el pueblo se levantaron a trabajar? Porque volvieron los enemigos, después léanlo. Y dijeron, ustedes no pueden trabajar porque vino la orden del rey que no trabaja. ¿Y saben qué le dijeron? Sí, vamos a trabajar. ¿Cómo que no? Sí, señor, porque el rey nos mandó a esto. Vayan y manden otra vez carta a Babilonia y manden a preguntar. Y entonces mandaron otra vez a Babilonia a preguntar, y de allá el rey miró los registros y se dio cuenta que tenían razón y mandó una orden para que sigan construyendo y para que le manden los materiales. Cómo Dios cambió todo y dio un vuelco, pero cuando ellos se levantaron en fe. Así sucede, hermano, cuando nos levantamos en fe y avanzamos, la tiniebla retrocede. Hermano, hasta aquí nos ayudó el Señor. Alejandro, ojalá que, sí, ojalá, queridos hermanos, que todo esto nos sirva. No lo hacemos para ustedes, lo hacemos para nosotros. Y lo hacemos para el Señor. No lo hacemos para el Señor, pero para ponernos como esto. Ahora la clase que viene va a ser impresionante porque vamos a tocar justamente Jesucristo, las enseñanzas y los consejos que Él da. Pero quiero decirte que todo lo que hemos visto en todos estos estudios nos van a permitir servirle como a Él agrada, porque todo esto se basa en la Escritura. Acá no son libros de autoayuda, no tenemos libros de métodos. Yo siempre, Alberto le comentaba cuando hacía los cursos de pedagogía, que yo los escuchaba a los pedagogos decir las cosas, y yo decía, el método que usaba Jesús para enseñar, no hay ningún misterio. Así que, querido hermano, Dios haya permitido que seas edificado, que realmente hayas con esto. Vamos a terminar con una oración dándote gracias para todas las personas, ya agradeciendo de antemano los que puedan vernos y se sientan cómodos con esto. Nosotros nos sentimos muy bien haciendo. Aclaremos, no vamos en vivo. Así que si mandan saludos y todo eso, no lo vamos a poder contestar. No, no lo contestamos, porque estamos en día miércoles, 2 y casi 2:30 de la tarde. Comenzamos a las 12 y pico. Terminamos que se fue. Oramos.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tanto amor y misericordia. Te pedimos por nuestros hermanos y te pedimos por nosotros para que nos sigas dando esta capacidad y entendimiento y sabiduría. Gracias por tanto, gracias por tanto. Ayúdanos a ser siervos obedientes y siervos tuyos, Señor, para que el servicio sea como a ti te agrada y en tu voluntad. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, abrazo. Si hasta la próxima. El jueves que viene, por fe, vamos a estar ahí en vivo nuevamente. Vamos a recuperar a los operadores. Hoy no tenemos operados, estamos operando entre nosotros, por eso estamos medio atribulados. Pero hay victoria. Hay victoria. Un abrazo. Abrazo. Paz.